sanatorio para atender pacientes de tuberculosis, ¿no? Sobre todo estaba ligado en ese entonces a lo que era la seguridad social. En esa época se conocía como seguro obrero, ¿ya? Lo que es ahora el hospital Almenara, ese era el hospital obrero, ¿okay? Y el otro, el hospital del empleado, así se llamaba antiguamente, ¿okay? Pues ahora ya no todo es de salud, ¿no? Almenara, Rebagliata. Entonces, esta infraestructura dependía del seguro social obrero, que ahí se atendía pacientes con tuberculosis, por eso tiene que salud de Lorena. Ahora, eso es un centro de salud que pertenece al MINSA y obviamente pertenece a la DIRIS Lima Centro. ¿Okay? Eso es para que tengan una idea de lo que es esa cruz ahí. Este es el eslogan de este año. Cada año la Organización Mundial de la Salud, la Organización Americana de la Salud, promueve, ¿no? la estrategia NTV, ¿no? O sea, finalizar la tuberculosis, ¿no? La meta es ahora el 2030, ¿no? Cada quinquenio van alargando, ¿no? Ahora sí que el 2030 cero tuberculosis y seguimos así. Y eso tiene mucha explicación, porque en realidad la tuberculosis es provocada por el micobacterio tuberculoso, es un agente infeccioso altamente mutable, ¿no? O sea, muta mucho, genera mucha resistencia, por lo tanto existen otros factores también propios en el planeta que hacen que esta bacteria cada vez sea más resistente y obviamente sea más difícil de erradicar. Entonces este es el eslogan, ¿no? Sí, podemos terminar o acabar con la tuberculosis, ¿no? Liderado por países, ¿no? Pero impulsado por la gente. O sea, ¿eso qué quiere decir? Que mucho depende de nosotros mismos también. ¿De acuerdo? Ese es el eslogan de este año. El micobacterio fue descubierto por, ustedes lo deben de saber, por sus clases de microbiología, por Roberto Koch, ¿no? Un investigador alemán que en el 24 de marzo de 1882 anunció el descubrimiento de este bacilo, ¿no? Por eso que el Día Mundial de la Tuberculosis es el 24 de marzo. En esa época la tuberculosis causaba la muerte de una de cada 7 personas. ¿Okay? Es un porcentaje bastante alto. Incluso en el siglo XIX se había romantizado mucho la tuberculosis, ¿no? O sea, las personas que padecían tuberculosis era como estar de moda tener tuberculosis, entre comillas, ¿no? O sea, los jóvenes, sobre todo las damas, las féminas, que se contagiaban de la tuberculosis, tenían una belleza diáfana, transparente, ¿no? Pálida, que incluso inspiró a muchos escritores de la época y a muchos poetas y a muchos pintores. Entonces existen muchos cuadros con respecto a esa enfermedad. Una de las obras más representativas es la Dama de las Camelias, por ejemplo, ¿no? La Dama de las Camelias de Alejandro Dumas, hijo, un escritor francés, habla sobre un romance que tuvo con nuestra protagonista, que era Margarita Gautier. No sé si ustedes habrán escuchado la famosa fase de Margarita Gautier, ¿no? En semiología, que es la fase de la tuberculosis, ¿no? Entonces, en realidad es una obra que fue acomodando la historia que existía entre el autor de la obra y Margarita Gautier, porque hablaba de una relación algo tóxica, ¿no? Llena de celos y de baneos, e incluso de una carta de despedida por parte del muchacho hacia la chica, pero no era porque era un amor imposible, sino sencillamente cuando se enteró que ella tenía tuberculosis se quiso contagiar y se arrancó, se abrió. Así es simple, esa es la verdadera historia de la novela, sino que la novela ya fue acomodada, romantizada y todo eso. Entonces, ¿cuál es la situación actual y la respuesta frente a la tuberculosis? La tuberculosis es la principal causa de muerte por un único agente infeccioso en el mundo y se cuenta entre las 10 primeras causas de mortalidad global. ¿Ya? Y es la principal causa de muerte en personas con VIH. O sea, esa coexistencia de dos epidemias, que son el VIH y la tuberculosis, ¿no? Incrementa el riesgo de muerte de estas personas que viven con VIH, ¿no? Y se sabe también que esta enfermedad es transmitida a través de la vía aérea, o sea, por inhalación de los aerosoles que emiten las personas cuando tosen, ¿no? Cuando hablan, cuando gritan, cuando cantan, ¿no? En espacios cerrados, mal ventilados, ¿no? Esos aerosoles son inhalados y uno se puede infectar.
del 2024 se estimaba que 10,7 millones de personas enfermaban de tuberculosis. Siempre hay una predominancia en lo que es los varones, ¿no?, sobre las mujeres. Y también hay, obviamente, tuberculosis infantil, no niños ni adolescentes. Siempre hay varones en edad económicamente activa, no porque los hombres generalmente, por cuestiones culturales, pasan a trabajar a la calle, más tienen interacción con otras personas, y mayor riesgo de enfermedad, ¿no? Y de ese porcentaje de personas de 10,7 millones, 5,8 correspondieron a personas con VIH. ¿Ok? Entonces, eso es muy importante tener en cuenta. La incidencia disminuyó solamente un 1,7%, pero la reducción acumulada desde el 2015 hasta el 2025, de 10 años, es solo del 12%. Lejos del objetivo que se busca disminuir la incidencia hasta un 50%. Todavía estamos lentos, en la cuarta parte, ¿no?, del camino. Entonces, ha habido muertes bastante importantes, ¿no?, sobre todo en los pacientes con VIH, y alrededor del mundo existen 8 países que tienen una concentración de los 2/3 de la carga global de tuberculosis, ¿no?, que son países, pues, obviamente, que están en el Asia Menor, ¿no? Entonces, países de bajos ingresos, países pobres, a India sobre todo, es un país que tiene, pues, una desigualdad social bastante marcada, una política sanitaria bastante pobre, ¿no?, permite que esta enfermedad y otras enfermedades también estén prevalentes en este país. ¿Qué pasa en las Américas? En las Américas no deja de ser distinto. Miren ustedes aquí arriba, lo que es muy pequeño, pero por ejemplo, la primera barra horizontal roja es Haití. Obviamente nosotros sabemos cómo viven en Haití, ¿no? Es el país más golpeado de la región. Es el país más pobre, que tiene más catástrofes, más pobreza, más violencia política, etc. Todos esos son factores que determinan la aparición de esta enfermedad o la prevalencia de esta enfermedad. En segundo lugar está nosotros. ¿Te das cuenta? Entonces, mira lo importante que es aprender tuberculosis. ¿Ya? Estamos en segundo puesto. ¿Ya? Ni en las eliminatorias siquiera, ¿no? Estamos segundos, ¿ya?, pero en tuberculosis. Bien orgullosos con los 4 símbolos patrios y la T. La T de los 4 símbolos patrios, ¿verdad? Entonces, miren qué importante es eso. Y también el tema de que muchos de los pacientes que tienen tuberculosis tienen tendencia al abandono. Y eso lo vamos a ver más adelante, pero prácticamente porque los tratamientos son largos. Sobre todo son formas resistentes de la enfermedad. ¿Ya? Son tratamientos de año y medio hasta 2 años. Entonces, imagínate estar bajo un esquema terapéutico antibiótico que no deja de estar exento de presentación de reacciones adversas o interacciones medicamentosas. Entonces, imagínate un paciente, pues, y encima que viva con VIH, que tiene que tomar otro tipo de medicamento para el VIH, ya te imaginas que eso es una locura, ¿no? Entonces, muchas veces eso tiende a disminuir la adherencia terapéutica y al abandono. Y eso que hace que el paciente después tenga las famosas recaídas. ¿De acuerdo? Entonces, eso es importante de ver. Sin embargo, dentro de lo que es el plan de prevención, de la búsqueda de contactos, de casos activos, ha habido un avance, ¿no?, sobre todo con el desarrollo de nuevas tecnologías para la detección rápida de la incubación de tuberculosis. Antes, lo único que hacíamos, ¿no?, y yo te lo cuento hace muchos años, cuando yo era residente, hace 25 años, solamente teníamos la famosa prueba de el punto y el puntín. Nada más, no había otra cosa. Si querías buscar hacer prueba de sensibilidad a los fármacos, tenías que mandar la muestra al extranjero. Y se demoraban 6 meses en responder. Entonces, ¿qué ibas a hacer? Tenías que esperar los 6 meses para que te dieran la respuesta. Muchas veces caíamos en el tratamiento empírico, ¿no?, y eran tratamientos que resultaban muchas veces subóptimos, y eso solamente prolongaba la enfermedad del paciente y sobre todo promovía la generación de cepas resistentes, ¿no? Ahora no, ahora tenemos pruebas de detección rápida
que nos permite en una hora tener respuestas si ese paciente es portador de un bacilo resistente o no. ¿Se dan cuenta cómo ha evolucionado el asunto? Entonces, ahora es mucho más fácil detectar tuberculosis, y no solamente en el punto, sino en otros fluidos corporales o en otros tejidos corporales. Entonces, desde el año 2000 se ha visto que se ha realizado una serie de esfuerzos, ¿no?, que han salvado aproximadamente 83 millones de vidas. Eso es importante, ¿no? Y sobre todo que fueron diagnosticadas de una manera más rápida. ¿Okay? Entonces eso va en favor de lo que es toda la estrategia global de tuberculosis. Y habíamos ya mencionado lo de la coepidemia del VIH, ¿no?, que en el año 2024 más de medio millón de personas desarrollaron tuberculosis, y la prueba de VIH en estos pacientes con tuberculosis es más del 82%, es una cobertura bastante amplia, y que recibían tratamiento antirretroviral, ¿no?, hasta el 91%. Eso también es importante de anotar, porque antes los pacientes tenían muy difícil acceso al tratamiento antirretroviral. También tenían que esperar mucho tiempo para recibir este tipo de tratamientos. Antes, nosotros cuando hacíamos las famosas guardias de residentes, siempre recibíamos pacientes con VIH en pésimo estado, ¿no?, los famosos código blanco, ¿no? Nosotros decimos pacientes código blanco, y llegaban pues en las peores condiciones, con una serie de infecciones sobreagregadas, agentes oportunistas, cosa que ya no vemos como veíamos hace 20 años atrás. ¿Y eso es por qué? Porque ahora el acceso a un tratamiento correcto nos permite evitar todo ese tipo de problemas. Por ahí quedan algunos casos que ya son los menos, ¿no?, pero la mayor parte de los pacientes sí reciben un tratamiento antirretroviral. Sin embargo, como habíamos mencionado al comienzo, la tuberculosis sigue siendo la causa principal, ¿no?, de muerte de pacientes con VIH. Y bueno, en cuanto a lo que es tuberculosis resistente, ¿no?, vemos que casi 400.000 casos se detectaron en el año 2024, de los cuales un tercio recibieron este tratamiento, ¿no?, un 40%, y hubo una tasa de éxito terapéutico en tuberculosis sensible de 71% de tuberculosis resistente. Eso es bastante importante, porque antes menos del 40% curaba con el tratamiento empírico para tuberculosis resistente. Ahora hemos llegado hasta el 71% con tratamientos o esquemas personalizados o individualizados. Es mucho mejor, porque ya contamos con pruebas de detección de resistencia mucho más tempranamente. Entonces, con respecto a lo que es tratamiento preventivo, también hemos tenido un avance bastante importante, o sea, de lo que se denomina el término antiguo de quimioprofilaxis, ¿no?, tratamiento preventivo en personas que tienen VIH, en contactos domiciliarios. Por ejemplo, si un adulto tiene tuberculosis y ese adulto vive con niños o con personas menores de 18 años, esas personas menores de 18 años, una vez que se ha hecho el tamizaje correspondiente, deben de recibir tratamiento preventivo. ¿De acuerdo? Y los grupos de alto riesgo también, ¿no? Entonces, lo del uso de las pruebas moleculares rápidas, ya lo hemos mencionado, ¿no? Miren, ha aumentado casi una mitad del porcentaje de cobertura, ¿no? Y los tratamientos ahora son más cortos. Esto también implica un gran avance, porque nos permite mejor adherencia y mayor tiempo, o sea, te vuelves negativo mucho más rápidamente que antes, ¿no? Obviamente que existen ciertos comportamientos clínicos que se ven en la consulta diaria o en la sala de hospitalización de tuberculosis de pacientes que tienen persistencia de bacilos a pesar de recibir un tratamiento adecuado, ¿no? Pero eso ya depende también de la respuesta a ciertos factores de riesgo para que cada individuo se comporte así. O sea, como ustedes pueden ver, el hecho de tener tuberculosis no se quiere decir que tengas el mismo curso clínico. También hay diferentes tipos de fenotipos en los cuales podemos encontrar diferentes tipos de respuesta al tratamiento. Determinantes sociales son muy importantes porque tienen mucho que ver con lo que son costos, ¿no? Y sobre todo se ve en países de bajos ingresos, ¿no? Por ejemplo, la desnutrición, la diabetes, es un determinante social muy importante. Todo médico que va a manejar pacientes diabéticos, que sea médico internista, endocrinólogo, ¿no?, y los neumólogos, tienen que evaluar a estos pacientes diabéticos y hacer su tamizaje de
tuberculosis. Tuberculosis. Los pacientes que sufren de alcoholismo crónico, ¿no? Los hepatópatas, los fumadores, ¿no? Los enfermos renales crónicos, ¿no? Los pacientes con VIH. ¿No? Esos son determinantes sociales que van a estar asociados a tuberculosis. Un poco de historia, haciendo un poco de contraste. Este cuadro se llama La Miseria, ¿ya? En el cuadro era un esposo muy acongojado por su esposa, tuberculosis, es un cuadro donde se ve claramente que viven en condiciones muy extremas, ¿no? A diferencia de la gente que sí tenía dinero en aquella época, ¿no? En el siglo XIX, y que iban en Europa y en Estados Unidos a los famosos sanatorios de cura de tuberculosis. Porque en ese entonces no existía el tratamiento antibacteriano, no habían descubierto los antibióticos, ¿no? Todavía no salía Alexander Fleming descubriendo la famosa penicilina, mucho menos se pensaba en un tratamiento para tuberculosis en el siglo XIX. Entonces, ¿cómo trataban la tuberculosis? Básicamente con medidas generales. Habían notado, por ejemplo, que las personas que hacían reposo, ¿no? Que tenían una alimentación adecuada y que se exponían al sol durante determinados periodos de tiempo, tenían una mejora en el curso natural de su enfermedad. ¿Okay? O por lo menos la retrasaban. Al final, muchos de ellos morían, ¿no? Pero algunos tenían un retraso de la evolución de su enfermedad. A diferencia de la gente que era pobre, que no podía acceder a una adecuada alimentación, ¿no? A un adecuado reposo, ni tampoco tenían para tomar los famosos baños de sol, ¿no? Porque el bacilo de la tuberculosis es termosensible. ¿Okay? Entonces, estos sanatorios eran caros, ¿no? Tenían sus grandes ventanales donde caía el sol, encima tenían ventanas que les permitía un adecuado recambio de aire. Todas esas observaciones ya las habían hecho los investigadores de aquel entonces y decían que si había un buen recambio aéreo, había una buena exposición al sol, reposo y alimentación, podían curar de la tuberculosis, aunque no siempre sucedía eso, ¿no? Y este es el retrato de Margarita Gautier, ¿no? Esa faz adelgazada, pálida, de cejas bastante marcadas y de pestañas largas, ¿no? Entonces es una faz de Margarita Gautier. Y otros que tampoco tenían mucho dinero, lo ponían, pues, por ejemplo, una foto de la casa del río Támesis en Londres, ¿no? Los ponían al costado del río ahí para que tuviera el aire, que tuviera el sol. Y los más misios ya, pues se iban al techo, ¿no? Al rooftop. Ahora los rooftop que son, ¿no? Son para bailar, ¿no? Para los chiquitos y todo eso. No, este rooftop era para hacer el techo. Ponían su carpita, su camita ahí, y ahí, mira, estaba en plena nieve, pero ahí en el techo, ahí ventílate, ¿no? Así era. Entonces, des en cuenta que había contraste, ¿no? Pero el fin era el mismo. Ya más adelante hubo una evolución en el manejo del tratamiento y lo que se buscaba era la cura a través de procedimientos invasivos, ¿no? Los famosos neumotoras terapéuticos, ¿no? ¿Qué hacían? Instilaban gas, ¿no? Dentro del espacio pleural con el fin de colapsar esos lóbulos superiores que estaban afectados por tuberculosis, esas cavernas tuberculosas. Colapsaban ese lóbulo y así ya no había espacio para que el bacilo creciera, porque el bacilo es un bacilo aeróbico, estricto, o sea, le gusta el oxígeno. ¿Okay? Si no hay oxígeno, se muere. Entonces, este es un equipo que pertenece a un museo, ¿no? Que se utilizaba como productor de neumotoras terapéuticas. Y más adelante hicieron las famosas bolas de lucita, lo que se denomina el plombaje, ¿no? Que eran estas bolitas, ¿no? Se colocaban dentro de la cavidad torácica para colapsar el pulmón afectado, ¿no? Lo colapsaban y así curaban la tuberculosis. Otros agarraban y rompían costillas, quebraban costillas y hacían la famosa toracoplastía, ¿no? Hundían, deformaban el tórax para colapsar el pulmón. Y otros
pero en alguna oportunidad había la necesidad de hacerlo para poder drenar la luz de estos pasillos. En cuanto a la transmisión, ¿no? Como vemos en la figura, cuando una persona inhala esas partículas suspendidas en el aire, que son lo suficientemente pequeñas, estas partículas que van entre 1 a 5 micras de diámetro, de masa media aerodinámico, llegan hasta los alveolos y comienzan la infusión. Todo comienza cuando llegan estos aerosoles hacia estas partículas de aerosol hacia el alveolo. Entonces es muy difícil establecer cuántas partículas, ¿no?, de aerosol contienen vacilos que se necesitan para producir una infección, pero se estima entre 10 a 200. ¿Y cuántos vacilos? Basta hasta con 3 vacilos nada más para infectar. ¿De acuerdo? Entonces eso es muy importante. Por eso que cuando uno tose, ¿no?, siempre debe irse para no contaminar el ambiente. Por ejemplo, aquí esto no está bien ventilado, ¿no? Si acá hubiera uno que está mal de la caja, estaría dejando los aerosoles. ¿Te das cuenta? Entonces, es importante. Las partículas de los aerosoles son partículas de diferentes diámetros, no son uniformes, ¿ya? Pueden ir entre 1 micra, menos de 1 micra, hasta 10 micras. Cuanto más grandes son esas partículas, van a impactar primero, cuando una las inhala, van a impactar primero en la cavidad orofaríngea, por inercia, ¿no?, por impacto inercial se llama eso. Las más pequeñas pasan la vía aérea superior y van a viajar hacia el árbol respiratorio. Son las que están entre 1 a 5 micras, las que van a llegar a las zonas más distantes. Y ese es un principio que vale, por ejemplo, cuando uno usa terapia inhalada, ¿no? Esas partículas entre 1 a 5 o menos de 1 micra son las que llegan a las zonas más distantes, ¿no? ¿Okay? Entonces llegan a los alveolos para desencadenar la primera infección. Un ataque de tos puede producir hasta 3.500 partículas de capacidad infectiva, infectante, que equivale a 5 minutos de conversación, por ejemplo, ¿no? Un tapón sintomático respiratorio, que es el término que utilizan los pacientes tosedores más de 14 días, ¿no? Y en 5 minutos se puede contagiar. Mientras que un estornudo dispersa hasta 1 millón de partículas. ¿Okay? Un golpe de tos equivale a 5 minutos de conversación en voz alta, ¿no? Y con una presencia de las mismas hasta 30 minutos después de toser. O sea, no quiere decir que tosiste y ya esas partículas van a permanecer en el ambiente. Si no tienen un recambio de aire, pueden permanecer hasta horas suspendidas en el ambiente. ¿Ok? Eso es importante también. Y cantar es equivalente a toser. ¿No? Entonces, esos que les gusta el karaoke, ya saben, están con tosecita, no vayan a cantar porque van a dejar por ahí los vacilos. Entonces, un paciente con tuberculosis activa elimina por día un promedio de 7,2 millones de vacilos en expectoración. Es una cantidad de vacilos que no puede eliminar al toser. Por eso es que es importante utilizar protección respiratoria. Y eso lo vamos a ver más adelante, las medidas de control. ¿Ya? Si ese paciente tiene una caverna pulmonar de por lo menos unos 2 centímetros de diámetro, ¿no?, puede tener hasta 100 millones de micobacterias en sus paredes. ¿Okay? Si la reproducción del bacilo es de 13 a 18 horas y no hay factores que se opongan a su multiplicación, en 3 semanas esa población llega hasta los 4 millones. Entonces miren la cantidad exponencial en la que se multiplica el bacilo. Hay factores que intervienen en la producción de la enfermedad, ¿no? Una vez que un individuo tose, que es el caso fuente, ¿no?, bota, libera, ¿no?, los aerosoles. Estos aerosoles, obviamente, que van a depender de muchos factores, como por ejemplo la temperatura, ya habíamos dicho, el grado de humedad, la oxigenación que puede existir en el ambiente y la radiación solar, ¿no?, para poder perpetuar su existencia. Va a existir otra serie de factores propios, ¿no?, que pueden ser antecedentes de tratamiento, fármaco de resistencia del caso fuerte, y cuán virulento, cuán agresivo puede ser la
la resistencia que ofrezca la persona que va a inhalar esos aerosoles, cuán inmunocompetente puede ser, para poder solamente llegar a una infección o desarrollar enfermedad. Entonces, existen grupos de riesgo, ya lo habíamos dicho, ¿no? La gente pobre, las poblaciones alejadas, las que no tienen acceso a los servicios de salud, ¿no? Son poblaciones en riesgo. Nosotros, los trabajadores de salud, también somos un gran grupo de riesgo. La gente que es migrante, por ejemplo, ¿no? Que viene de otros países, o vienen enfermos, ¿no? O vienen a enfermarse. ¿Okay? Poblaciones cerradas, llámense las personas que viven privadas de su libertad, ¿no? La tuberculosis en prisiones es un gran problema en la actualidad. Los menores de 5 años que viven con VIH, por ejemplo, porque hay niños que viven con VIH, ¿no? Personas que tengan terapias prolongadas con corticosteroides, ¿no? Son personas denominadas inmunosuprimidas, ¿no? O que reciban biológicos factor de necrosis tumoral alfa, por ejemplo, ¿no? Los pacientes que tengan enfermedades crónicas como la enfermedad renal crónica, ¿no? O que tengan cirrosis hepática, los trasplantados, ¿ok? Son personas que están en riesgo de enfermar de tuberculosis, ¿no? Y los diabéticos. Los diabéticos siempre están en riesgo, en comparación a los no diabéticos, de padecer tuberculosis. Hay un incremento de riesgo de hasta 3 veces. ¿Bien? Entonces, ¿qué sucede dentro de lo que es la historia natural de la tuberculosis? ¿No? Nosotros nacemos sanos, pero en el transcurso de nuestra vida nos vamos a infectar. Todos nos vamos a infectar. De alguna u otra manera nos vamos a infectar. ¿Ya? Pero si tenemos contacto con personas enfermas de tuberculosis, como es el caso de su servidor, que todos los días es tuberculoso, en algún momento nos tenemos que infectar y siempre vamos a estar en el riesgo de enfermar. ¿Okay? Entonces, estos pacientes siempre, cuando se infectan, ¿no? Siempre hay un riesgo importante, y si son niños que están en contacto con casos de tuberculosis activa, hay que tomar medidas de quimioprofilaxis y de prevención, ¿no? Al nacer es importante colocar la vacuna BCG, la vacuna del síndrome de Carmen, ¿no? Para evitar formas graves de tuberculosis en menores de 5 años. ¿Cuáles son esas formas graves? La meningoencefalitis tuberculosa y la tuberculosis biliar. ¿Ok? Entonces, todo niño al nacer debe recibir su vacuna de la BCG. Salvo que sea un niño producto del nacimiento en una madre con tuberculosis activa. Y hay que descartar tuberculosis congénita. ¿De acuerdo? Esa es otra situación, es muy diferente. Entonces, una vez que te infectas, puede ocurrir dos cosas. O te curas de manera espontánea, producto de la gran intervención de tu sistema inmunológico, o te enfermas. Porque el bacilo salió más virulento, mucho más competente que tu propio sistema inmune. Y estos enfermos, el 80% van a ser bacilíferos y un 20% van a ser no bacilíferos. ¿Qué quiere decir esto? Que unos van a tener más capacidad contagiante y otros no. Los que no son bacilíferos se denominan paucibacilares. ¿Quiénes son los paucibacilares? Los niños, por ejemplo. ¿No? Los mismos pacientes que viven con VIH son paucibacilares. Las formas extrapulmonares de tuberculosis también son formas paucibacilares. ¿De acuerdo? Y de estos pacientes, ¿no? A los 2 años, si no reciben tratamiento, se hace una evolución natural, cosa que no se ve ahora, ¿no? Van a morir. El 50% va a morir. ¿De acuerdo? Por eso que les hablaba de estas famosas casas de reposo o sanatorios, ¿no? Que se veían que más o menos en 2 años la mitad moría, ¿no? Y la otra mitad se mantenía, ¿no? Entonces eso es muy importante, ¿no? El riesgo de contagio, ¿no? Mientras más íntimo sea el contacto con una persona que tenga baciloscopía positiva, va a ser mucho mayor. ¿De
el riesgo de contagio, a diferencia de los que tienen vaciloscopía negativa o a los que tienen un encuentro solamente de tipo casual, ¿no? Fui a visitarlo y no lo veía hace tiempo y ya me fui a punto, ¿no? Pero no es lo mismo que vivas con él, que duermas en la misma habitación o que trabajes con esa persona. No hemos visto muchos casos de tuberculosis en empresas privadas, ¿no? Donde había un caso que no había sido detectado o que era detectado pero que no había sido reportado, ¿no? Y había contagiado a sus compañeros de trabajo. O el otro caso del niño que tiene su nana, ¿no? Y la nana está enferma de tuberculosis y nadie sabe, o ella lo sabe y no lo dice para no perder el trabajo, y compara todo el día con el niño, lo contagia al niño. Y después viene la mamá y nos explica por qué su hijo tiene tuberculosis. ¿Te das cuenta? ¿No? Entonces eso es muy importante. O el contacto repetitivo con personas. Por ejemplo, había personas que tenían tuberculosis persistente, que viajaban siempre en el mismo taxi para venir a su control médico, y al final el taxista que siempre lo llevaba pues, terminó enfermando de tuberculosis. Porque obviamente que esa persona no le decía qué es lo que tenía y estaba ahí, estaba sin mascarilla y hablaba y estaba en el carro con la ventana cerrada. Pues, tienen esa idea de que deben cerrar las ventanas para que el aire no le choque y todo, etcétera, etcétera. Imagínate viajar 1 hora, 2 horas en un carro y estaría hablando fuerte, botando todo el aerosol, y el pobre hombre que está manejando se contagia. O lo mismo sucede en los transportes públicos, ¿no? Hay estudios sobre la incidencia de tuberculosis en transportes públicos de Lima, por ejemplo. Por eso siempre hay que abrir las ventanas de los buses, ¿ya? La gente del invierno la cerraba, ¿no? Entonces eso es importante. Los que van en el metropolitano, por ejemplo, me parece una cosa atroz, ¿no? Atroz es eso, ¿no? Porque tú no sabes quién está a tu costado, tu cara está así. Tú no sabes si estás con tuberculosis o no. Si van a viajar eso, pónganse su mascarilla, por lo menos. Y hay ciertas predisposiciones también de progresión temprana de la enfermedad, ¿no? De la infección hacia tuberculosis activa. Por ejemplo, hay un estudio peruano, que se los dejo ahí para que lo revisen, un estudio bastante interesante sobre la progresión temprana de tuberculosis activa. Es un fenotipo altamente heredable, distinto a la susceptibilidad general, ¿no? Han determinado, por ejemplo, variantes de un cromosoma de 3q23, la función de los monocitos, y eso permite realmente convertir rápidamente la infección en enfermedad acá en el Perú, ¿no? en ciertas poblaciones. Importante, pero esto es muy interesante. Ahí está la referencia, está libre, así que a quien le gusta revisar lo puede encontrar ahí. Bien, hablando del bacilo per se, del Mycobacterium tuberculosis, es el segundo patógeno que provoca mayor mortalidad después de la última epidemia de SARS-CoV-2, ya lo sabemos, ¿no? Y pertenece al género Mycobacterium, ¿no? El género Mycobacterium es un género muy grande y tan antiguo como el planeta Tierra, ¿ok? Son más de 120 especies diferentes. Y tiene algunas particularidades que hemos mencionado, que es un bacilo aerobio estricto, o sea, sin oxígeno, el Mycobacterium no sobrevive, ¿no? No es porulado, o sea, no forma esporas, no se divide por esporas, y algo muy particular, es de crecimiento lento. Esto de crecimiento lento es un punto clave porque tiene mucho que ver con los tratamientos. Como hay diferentes poblaciones bacilares y cada una tiene una determinada velocidad de crecimiento, eso hace que los tratamientos sean prolongados y que sean variados, o sea, diferentes tipos de fármacos, asociaciones de fármacos se llaman eso, ¿no? No se puede tratar esta enfermedad con un solo medicamento, ¿de acuerdo? Tiene que haber asociaciones de fármacos porque hay poblaciones bacilares diferentes. Entonces el crecimiento lento, eso también ¿qué hace que sea el crecimiento lento? Que en los cultivos también demoran en crecer. Ahora existen medios de cultivos que son mucho más rápidos, que en 3 semanas, entre 7 a 21 días, podemos obtener en medios líquidos
crecimiento micobacteriano. A diferencia de los cultivos tradicionales como el lobo steinense, por ejemplo, ¿no? O el lagarza o lobo rosado, que es más antiguo que el doctor Herrera, ¿no? Entonces, eso ahí demoraba meses, ¿no? Porque decía, regrese con su resultado en 60 días, en 90 días. Ustedes tenemos que estar muertos, ¿no? ¿Te das cuenta? Entonces, ahora no, ahora 7, 14, 21 días, dependiendo del medio líquido de cultivo, el bacilo crece. ¿Ya? Entonces, la forma clásica de visualización del bacilo es a través de la microscopía óptica, ¿no? Con la función de Nielsen, ¿no? Para identificación del bacilo ácido alcohol resistente. Ese es el nombre en general. ¿Por qué? ¿Por qué no le decimos bacilo de la tuberculosis? Porque hay otras micobacterias que también son bacilo ácido alcohol resistentes. ¿De acuerdo? Entonces, eso es muy importante. La única manera de saber si es un micobacterio de tuberculosis es a través del cultivo o de las pruebas de detección molecular rápida, que se obtienen a través del PCR. Es la única manera de saber cuál es su nombre y apellido, porque existen otras micobacterias, lo que se denomina enfermedad por micobacterias no tuberculosas. Ahora vimos con el grupo en práctica un casito, ¿no? De una micobacteriosis no tuberculosis, ¿no? Entonces, esos son micobacterios ambientales, ¿no? Que pueden encontrarse en la naturaleza, en el agua, en la tierra, ¿no? O en el ambiente, ciertos ambientes, ¿no? Donde uno los puede adquirir. Y se puede comportar clínicamente como una tuberculosis. Y muchas veces el retraso diagnóstico es por eso, porque confunde mucho con una tuberculosis, y no lo es. Pero ahora, a través de las pruebas de detección molecular rápida específicas para micobacterias, podemos saber de qué se trata y el tratamiento es diferente al del micobacterio tuberculosis. ¿Okay? Otra característica de este bacilo es su pared celular. ¿Ya? Tiene una pared celular sumamente compleja, compuesta de estructuras predominantemente de glicolípidos, ¿ya? A diferencia de otros microorganismos donde más predominan los péptidos o los péptidoglicanos. Las estructuras de esas otras bacterias que también tienen capacidad antigénica es totalmente diferente, son menos complejas que la de micobacterios tuberculosos. Y esa es la característica que le da a su capacidad de poder modificar, ¿no? Su estructura para poder generar resistencia. Y es allí, a esa pared, a esa capa compleja de componentes glicolípidos, donde actúan los fármacos a diferentes niveles, tanto en la parte externa como en la parte propia de la célula del micobacterio. Entonces, miren acá, esta es una representación en 2 dimensiones de lo que es una pared celular que es tridimensional, obviamente, ¿no? Pero vamos a ver que existen membranas internas, membranas externas, ¿no? Y existen una serie de componentes glicolípidos, ¿no? Sobre todo el glicoarabino manán, ¿no? Que es uno de los componentes antigénicos más estudiados, ¿no? Para poder evaluar la capacidad antigénica del micobacterio tuberculoso. Y en cada sitio actúa una serie de antibióticos, ¿no? Donde van a ayudar a desestructurar esa pared celular, ¿no? ¿Okay? O también pueden actuar más internamente, actuar en lo que es la parte de la energía celular propia del micobacterio o a nivel de la replicación celular a nivel de su ADN. Entonces miren acá, solo para comparar, esto no es para que ustedes se lo memoricen, sino que para que se den cuenta por memoria gráfica, ¿no? Cómo son las estructuras de un gran positivo, un gran negativo y un micobacterio, ¿no? Mucho más complejo. ¿De acuerdo? ¿Qué pasa una vez que nosotros hemos inhalado el micobacterio? Se va a producir la famosa infección
infección tuberculosa. ¿De acuerdo? O sea, llega el Mycobacterium al alveolo y en el alveolo lo va a recibir su anfitrión, el macrófago. ¿Ya? Esa es la primera interacción y la más importante. Si no hay esa interacción, no hay infección. ¿Ya? Porque no solamente va a ser un anfitrión, un recepcionista a este invitado no deseado, sino que también va a formar parte de su nicho de replicación. O sea, este bacilo no solamente va a esperar que el macrófago lo envuelva para tratar de fagocitarlo y destruirlo, sino que también lo va a utilizar como medio para su replicación. ¿Ya? Entonces va a haber una serie de estadios que son, estos estadios están realmente diseñados de esa manera docente, porque en realidad pueden ocurrir una serie de cambios en cada proceso infeccioso. No todos hacen el mismo, no todas las poblaciones afectadas de tuberculosis hacen este estadiaje de manera lineal. ¿Ya? Puede haber variaciones. Pero la manera de docencia, sobre todo para la comprensión de la enfermedad, se divide en 5 estadios, ¿no? Algunos hasta en 6 lo dividen. Entonces, el primero es la implantación alveolar, o sea, llega al alveolo y hay una interacción con el macrófago, que es la fase innata precoz. O sea, el macrófago va a ser el primer respondedor de la inmunidad innata. ¿Ok? Va a haber una respuesta de la inmunidad innata. ¿Ya? Van a haber otro tipo de colaboradores al macrófago, ¿no? Como célula presentadora de antígeno. El neutrófilo, por ejemplo, también se va a acercar, también va a ser invadido, tiene poca capacidad de respuesta, ¿no? Y de eso se va a aprovechar el Mycobacterium. Una vez que se ha aprovechado, ¿no? Va a ir hacia los ganglios linfáticos locales, ¿no? Estos ganglios linfáticos que se encuentran en el mediastino, ¿no? Estamos hablando de los pulmones, ¿ok? Y van a buscar la atracción de los linfocitos T, de esos linfocitos T sub 0 que van a diferenciarse en el estirpe linfocito T helper 1. ¿Ok? El T helper 1 se va a encargar de realizar el famoso priming T, ¿no? Que es el reconocimiento, ¿no? de la presencia del Mycobacterium, ¿no? Y generar una serie de procesos, ¿no? de receptores, de acoplamiento entre lo que es el macrófago con la célula, como célula receptora de oxígeno, de antígeno, perdón, y el linfocito T, ¿no? Tanto CD4 como CD8 que están ahí, ¿no? Eso ya es un proceso mucho más complejo, sería para una clase de posgrado, pero lo que quiero que entiendan es que ese macrófago infectado, ¿no? va a hacer que atraiga toda esa estirpe linfocitaria que se va a diferenciar y va a permitir activar todo lo que es el sistema inmunitario adaptativo. ¿Ya me asignan? Es adaptativo. ¿Ya? ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de contener la invasión de micobacterios que se están replicando dentro del macrófago. Son varios macrófagos, no son uno solo, son muchos macrófagos que se están replicando, se están convirtiendo en su medio de replicación, y eso hace que todos esos linfocitos que han sido activados rodeen estos macrófagos infectados y comiencen a formar una muralla protectora que al final se va a denominar el granuloma tuberculoso. Ese granuloma es el punto de partida de la respuesta clínica o la traducción clínica de la infección tuberculosa. ¿Sí? Una vez que se ha formado todo el sistema inmunitario adaptativo y la formación del granuloma, va a haber una respuesta en el organismo que es a través del PPD o a través del test de interferón gamma. ¿No? Porque el interferón gamma es una sustancia que también se libera producto de la activación de los linfocitos T. Pero ¿qué pasa si es que no se puede contener? Si es que el agresor es mucho más fuerte que el hospedero, va a haber un fracaso de la contención y ese granuloma se va a romper, se va a necrosar, se va a formar lo que se denomina la necrosis gaseosa y va a liberar todo ese contenido de bacilos infectantes acompañados de necrosis y se va a diseminar localmente y también se va a diseminar por vía hematógena o por vía linfática. Dando lugar ya no a la formación de tuberculosis primaria que se formó con la
desarrollo de la tuberculosis postprimaria o enfermedad propiamente activa. ¿De acuerdo? Ese es un resumen lo más sencillo posible para que puedan entender el proceso de infección. Este es un proceso mucho más complejo, mucho más a detalle desde el punto de vista inmunológico, pero por eso yo creo que les ha quedado claro cómo se forma la infección y cómo se desarrolla la enfermedad. Entonces acá les traigo ya el complemento, ¿no? Este artículo también es hermoso, pueden revisar, está libre, ¿no? El Microbiology, ¿no? Donde yo les he colocado los estadios, que no está así como en la revista, pero claramente te dan cada uno de ellos lo que hemos mencionado. Entonces, ¿qué pasa una vez que se forma el granuloma? ¿No? El granuloma se forma y la infección supera, ¿no?, todo el contenedor del sistema inmunológico y se esparce en los vacilos y da la enfermedad. O puede suceder otra cosa, ¿no? Que ese granuloma puede quedar como una infección subclínica, lo que se denomina la tuberculosis latente. ¿Sí? Queda ahí. O sea, hay cambios, ¿no?, desde el punto de vista de imagen, hay respuesta desde el punto de vista inmunológico a través de los test, ¿no?, de la dermorreacción o por sangre, o puede haber una evolución hacia una lesión de tipo durmiente. Puede haber una diseminación por ahí y se quedó en algún sitio. ¿Ok? En cualquier órgano del organismo. Se puede haber quedado en el riñón, se puede haber quedado en el hueso, se puede haber quedado en el hígado, ¿sí?, en el ojo, en el cerebro, donde tú quieras. Pero por ahí se quedó durmiendo, esperando su momento. ¿Ok? Entonces, yo, por ejemplo, me puedo haber infectado a los 18, 20 años, llegué a los 50, me dio una neoplasia o me dio diabetes y ahí se descartó el asunto. ¿Te das cuenta? Entonces, eso es importante. O sucede que este durmiente se recontradurmió, pues se calcificó, ¿no? O sea, hubo la suficiente competencia para calcificarlo, para retenerlo, ¿sí? Y se quedó ahí el famoso ganglio calcificado, ¿no?, o nódulo calcificado de tuberculosis. ¿De acuerdo? Entonces, estos son los componentes del granuloma, ¿no? Todos los macrófagos ahí aglomerados, la respuesta de las células nucleadas, células gigantes tipo langas, ¿no?, los fibroblastos alrededor, las células epitelioides, ¿no?, y los linfocitos que también rodean a los macrófagos, ¿no? Ese es el granuloma. Cuando hay necrosis gaseosa, ya no se denomina granuloma, sino se denomina folículo viscoso. ¿Ok? Entonces, el granuloma se forma, ¿no?, y se disemina y se va a los ganglios, ¿no? Y esos ganglios contienen este tipo de lesiones que pueden ir por los vasos linfáticos, ¿no? Del pulmón puede pasar a la pleura, porque hay drenaje linfático del pulmón hacia la pleura. Y por eso se inflama la pleura y se forma la pleuresía tuberculosa. ¿Ok? Y cuando tú haces una biopsia del tejido pleural, lo vas a tener aquí, ¿no?, la lesión con su granuloma, con sus células multinucleadas, ¿no? Otros hacen diseminación hematógena, ¿no? Se van a otras partes del pulmón o a otros órganos, ¿no? O se puede hacer una invasión masiva, ¿no?, por todos los vasos del pulmón, ¿no? Y pueden formar pequeños granulomas, lo que se denominan las milias. O puede viajar por los bronquios, ¿no?, y formar la diseminación broncógena, que es sumamente infectante, ¿no? La diseminación broncógena tiene mucho más en la vía aérea. Entonces, creo que no sé quién me preguntó una mañana el complejo primario de Bohm, ¿no? El complejo primario de Bohm es un foco primario
muchas veces nosotros detectamos estos complejos primarios de Von en niños, ¿no? En niños pequeños, o también vemos más adelante otro tipo de complejo, que es el complejo de Ranke, ¿no? Cuando ese ganglio ya ha sido calcificado, se ve como una especie de huella de que algo sucedió allí, ¿no? Y eso lo vemos, por ejemplo, en los adultos, ¿ya? Muchas veces hay exámenes preocupacionales en donde te envían al paciente para levantar la observación para encontrar algo raro en su placa, ¿no? ¿Ya? Entonces, por protocolo, no creo que no sepan los médicos que lo hacen, pero por protocolo lo envían a un especialista para que diga si eso es enfermedad o no. Entonces, encuentras tractos fibróticos de una lesión en el pulmón y encuentras un ganglio calcificado, ¿no? Es un complejo de Ranke de que hubo algo ahí, algo pasó. ¿De acuerdo? Es una secuela de la primo-infección. Entonces, acá les he traído un cuadrito en los cuales ustedes pueden ver claramente el resumen de todo lo que hemos explicado hasta el momento. Se los he dejado ahí para que lo repasen y lo puedan estudiar, ¿no? Y lo correlacionan, sobre todo lo que es cada estadio con la respuesta de los test inmunológicos y la clínica y obviamente los cambios a nivel de imagen de tono. Por ejemplo, en el estadio 1 recién es la interacción macrófago-bacilo, ahí no va a haber ningún tipo de respuesta inmunológica todavía, porque todavía no había dado el cambio. No va a haber clínica, hasta ya asintomático y mucho menos va a haber algún cambio en el pulmón. ¿De acuerdo? En el estadio 2, recién se está replicando a nivel ganglionar, ¿no? Todavía las pruebas inmunológicas van a salir negativas, están en periodo ventana, ¿no? Y puede ser que sea asintomático o tenga muy pocos síntomas, lo que se denomina oligosintomático, ¿no? Por ahí una tosecilla, ¿no? Algún foco mediastinal, incipiente, etc. Y en el estadio 3 es cuando ya había una conversión, ¿no? a linfocitos de Helper-1, la liberación de interferón gamma. Cuando se libera interferón gamma, hay una reacción de hipersensibilidad tardía tipo 3 y eso genera la positivización de los test moleculares, los test inmunológicos, ¿no? El PPD o el interferón gamma, el test de interferón gamma. Y eso ya se conoce como el síndrome de la primo-infección variable, ¿no? Con un complejo primario más evidente a nivel de radiografía de tórax. Y en los últimos estadios 4 y 5, ahí sí ya son positivos, ¿no? Hay clínica y hay cambios en lo que son las imágenes de radiografía de tórax. Es una tuberculosis activa, va a haber un complejo postprimario, una caverna o la formación de milia. Entonces, ese es el resumen del ciclo de vida, ¿no? En porcentajes. Y después la integración con la clínica, ¿no? Todo lo que hemos mencionado, ¿no? Los test inmunológicos, los cambios radiográficos y los cambios tomográficos también, ¿no? Que a veces también es necesario muchas veces corroborar estos cambios sutiles en la radiografía de tórax que puede tener una menor sensibilidad, ¿no? Diagnóstica por imagen, comparando con una tomografía que es mucho más precisa. En cuanto a lo que es las pruebas inmunológicas, el más conocido es el test de tuberculina, ¿no? El PPD, ¿no? O reacción de Mann-Hux, también se denomina así, ¿no? Puede tener dos posibilidades. Salga positivo o salga negativo, ¿no? Si sale positivo, ¿no? Hay que ver si el paciente ha sido vacunado al momento del nacimiento, si tiene su huellita en el hombro, ¿ya? Si tiene su huellita en el hombro, ¿no? Para ver si tiene vacuna antituberculosa o no tiene vacuna antituberculosa. Si tiene su vacuna antituberculosa, el BCG, hay que hacer el interferón gamma. Si no lo tiene y es positivo, ese paciente está infectado. O sea, un PPD positivo significa infección, más no enfermedad. ¿Okay? Si es negativo, hay que ver si es inmunocompetente o si es inmunosuprimido o si es un niño. ¿Ya? Si es inmunocompetente, ¿no? Y es negativo, no está infectado. Pero si es un inmunosuprimido, tiene VIH, por ejemplo, hay que hacer interferón gamma, ¿no? O si es un niño también hay que hacer interferón gamma porque puede estar en periodo ventral. ¿De acuerdo? Entonces es muy importante para interpretar los resultados. Esto es la diferencia operativa entre lo que es infección primaria
primaria, tuberculosis latente o infección latente y tuberculosis postprimaria, ¿no? Ya hemos dicho, la tuberculosis primaria es la respuesta adaptativa en sistema inmunológico con pruebas inmunológicas negativas al inicio que lo va a convertir y se forman las famosas adenopatías en consolidación periférica, ¿no? La tuberculosis latente te puede dar positivo, pero no tiene síntomas y puede tener una radiografía normal o con alguna secuela en el estudio de imagen. Y la tuberculosis postprimaria es la tuberculosis activa, ¿ya? La tuberculosis activa donde la respuesta inmunológica es positiva y hay todo un cortejo clínico sugerente de tuberculosis, ¿no? Existen otro tipo de manifestaciones inmunológicas a distancia que también están correlacionadas con la infección tuberculosa, es el famoso eritema nodoso. El eritema nodoso es una paniculitis dolorosa, inflamatoria de los miembros inferiores, los cuales se caracterizan por la presencia de células multinucleadas, no forman granulomas, pero hay una reacción de tipo granulomatoide, ¿ya? Eso también se trata, ¿sí? Si son muy activas se trata, ¿ya? En dermatología, por ejemplo, estos pacientes de dermatología y de dermatología no los derivan, no los eritema nodoso. Ahora, el eritema nodoso no es exclusivo de tuberculosis, hay otras causas también de eritema nodoso. ¿Qué pasa una vez que el paciente tiene, o la persona afectada tiene tuberculosis primaria? ¿Hacia dónde va a evolucionar esa tuberculosis primaria? Va a evolucionar hacia un estadio que se define de infección o puede evolucionar a cambios estructurales propios de una tuberculosis postprimaria, ¿no? Por ejemplo, en los niños se forma, este es el pulmón, ¿no? Acá está la tráquea, los bronquios, ¿no? Y acá hay ganglios, ¿okay? Estos ganglios, cuando se infectan, se inflaman, porque hay una respuesta, hay una hiperplasia ganglionar clínica, que puede ser de tal magnitud que va a estenosar o comprimir los bronquios segmentarios. Producto de ese crecimiento de los ganglios, ese apelotonamiento de ganglios ahí, va a colapsar el bronquio, entonces no entra aire al pulmón. Si no entra aire al pulmón, esto se colapsa, o sea, se forma una atelectasia, ¿ya? Entonces ya no se va a ver así, sino se va a ver así. Va a haber una atelectasia con hiperplasia de ganglios. En un niño, por ejemplo, si ustedes ven eso, esa es una evolución de una tuberculosis primaria hacia una postprimaria, lo que se denomina una tuberculosis evolutiva, ¿no? Va a haber una atelectasia, va a haber estenosis bronquial, atelectasia, ¿ok? Ahora, ese crecimiento del ganglio puede comprometer el bronquio, lo puede fiscalizar, ¿no? O puede deformarlo, y al deformarlo va a originar lo que se denominan las bronquiectasias. ¿Okay? Ese contenido linfático, ya habíamos dicho que va por el drenaje linfático hacia la pleura y va a formar derrame pleural. O esa lesión parenquimatosa pulmonar va a evolucionar, ese granuloma va a evolucionar hacia una caverna. O puede viajar, esa lesión puede viajar por el interior del bronquio y puede formar diseminación broncógena, o puede viajar por sangre y formar diseminación hematógena, o diseminación linfática, o colapsar, por ejemplo, otros lóbulos, como por ejemplo el síndrome del lóbulo medio, ¿no? El síndrome del lóbulo medio, que también se ve en jóvenes y en niños, ¿no? El lóbulo medio se va a colapsar y va a haber una atelectasia del lóbulo medio que se va a ver así. Este es la lateral, ¿no? Y se va a ver todo esto colapsado, como una línea gruesa.
el síndrome del lóbulo medio. ¿Sí? También con crecimiento de los ganglios medianos. ¿De acuerdo? Entonces, toda esta serie de cambios puede haber en una tuberculosis primaria que va hacia la evolución. Ya hemos dicho las formas de diseminación y acá está, ¿no? La enfermedad del ganglio, el foco de Bode, la enfermedad del ganglio linfático como mamífero vía respiratoria, ¿no? El derrame pleural también puede comprometer la senosa del corazón, el derrame pericárdico, ¿no? Las cavernas y la milia. ¿Okay? O sea, hay diferentes tipos de formas de compromiso intratorácico. Este es un esquema de tuberculosis postprimaria, ¿no? Lesiones de tipo bronquiolar, caverna y engrosamiento de la pleura apical, con retracción, ¿no? Va a haber siempre va a haber una retracción y un desviamiento de la cicuta traqueal hacia el lado afecto. ¿Ok? Entonces, esas son lo que es tuberculosis postprimaria. Y acá vamos a ver un poco de imágenes, ¿no? Tienes una diseminación broncógena, por ejemplo, ¿no? Tienes la radiografía. En sus datos, sus tablas lo van a ver mejor, ¿no? Una gran caverna, ¿no? Y lesiones de tipo bronquiolar, ¿no? Alrededor de la caverna, ¿no? Los nódulos es lo que se denomina árbol en brote, ¿no? Árbol en brote o árbol de cremación, ¿no? Es el bronquiolo, es el broncógeno, ¿no? Y si lo leen en inglés, lo van a encontrar así, ¿no? ¿Ya? Es árbol de brote o árbol de inflamación. La caverna es una consecuencia peligrosa, ¿no? de la tuberculosis asociada a malos resultados. Una caverna puede ser persistente a pesar de un tratamiento adecuado, por ejemplo, ¿no? Porque la caverna tiene también una estructura bastante compleja, ¿no? La caverna tuberculosa, por ejemplo, va a albergar, ¿no? Poblaciones diferentes de micobacterias, ¿no? Por ejemplo, en esta zona, una alta carga de micobacterias, ¿no? Con variabilidad genética y emergencia de drogoresistencia, ¿no? Hay zonas donde va a perder su matriz extracelular, áreas de fibrosis, compromiso del sistema inmunológico con formación de necrosis, ¿no? Y también va a haber lo que se denomina una falta de penetración adecuada de los antibióticos, ¿no? En una caverna puede ser tan compleja que puede impedir que el antibiótico llegue de manera adecuada a esa zona para poder destruir las poblaciones bacilales. Entonces puede ser una causa de fracaso terapéutico, por ejemplo. Y obviamente que una vez que esta caverna se ha limpiado, entre comillas, de los bacilos tuberculosos, se puede sobreinfectar de otros agentes, como por ejemplo el Aspergillus, ¿ya? Que va a formar la famosa bola de hongo o micetoma o aspergiloma, que es una causa frecuente de enfermedad post-tuberculosa, causa de sangrado que compromete muchas veces la vida del paciente. ¿De acuerdo? Entonces acá vemos la evolución de la caverna, que puede ser primero un nódulo, un granuloma, ¿no? Aquí el término correcto es un nódulo, ¿ya? Porque es radiología, el granuloma es un término anatomopatológico o histopatológico, ¿no? Histopatológico. Y ese nódulo se va a necrosar, ¿no? Que va a dar lugar a la caverna. Y esa caverna con un tratamiento puede curar, puede en algunos casos fibrosarse y hasta desaparecer. En otros casos no, en otros casos puede ser persistente o se puede complicar con una bola de hongos. Este es el patrón de árbol en brote, ¿no? Si ustedes lo voltean, parece un arbolito, ¿no? Está gemando, tiene sus brotes. No es sui generis de tuberculosis, se puede ver en muchos tipos de patologías, ¿verdad? O de otras bacterias, por ejemplo, incluso hongos. Hay otra figura de árbol en brote, pero siempre cuando vean este tipo de lesiones, siempre busquen tuberculosis.
signo de actividad, ¿no? Signo de actividad tuberculosa. Acá hay la caverna asociado a lesiones de árbol de bronte y bronquiectasis. Estas son bronquiectasis, por ejemplo. Este es el signo del riel de tren de la bronquiectasis, el tren de puerto. ¿Ya? Acá está el signo del riel de tren. Este es también árbol de bronte. Entonces, cuando vean estas lesiones que pueden ser muy llamativas o algunas veces pueden pasar desapercibidas, siempre hay que buscar tuberculosis. ¿Ya? Acá hay nódulos, por ejemplo, son nódulos. ¿Okay? Estas son las causas del patrón de árbol de brote. Otras bacterias, otras micobacterias, el mismo aspergillus, ¿no? Los virus, los citomegalovirus, por ejemplo, el VIH, ¿no? Otros trastornos congénitos, ¿no? Fenómenos broncoaspirativos, o por ejemplo cuando el paciente tiene hemorragias alveolares, o tiene, por ejemplo, lo que se denomina procesos de broncoaspiración de su misma sangre cuando tienen hemoptisis o se aspiran a alguna sustancia, ¿no? Pueden también dar este tipo de patrón de árbol de brote. Formas extrapulmonares, ¿no? Tuberculosis biliar es una emergencia realmente, ¿no? Paciente con gran dificultad respiratoria, puede tener compromiso de otros órganos, puede tener compromiso a nivel del ojo, puede tener compromiso a nivel cerebral, meningio, ¿no? O puede tener compromiso a nivel intestinal, como la milia, la famosa milia, que es diseminación hematógena. La pleuresía ya hemos hablado, la tuberculosis osteoarticular, ¿no? Una de las más representativas es el famoso mal de Pot o tuberculosis de la columna vertebral, ¿no? Que da mucha afección predominantemente en grupos infantiles, pero también se ve en etapas adultas, con fracturas de columna, ¿no? Tuberculosis genitobinaria, bastante compleja de manejar, ¿no? Las adenitis tuberculosas, hoy día hemos visto, ya después que el grupo de práctica se fue, llegó un muchachito con tuberculosis ganglionar. También se ven en personas jóvenes, sobre todo, ¿no? Y la tuberculosis pilosecal o tuberculosis intestinal. Esta es la milia, ¿ya? Nódulos entre 2 a 3 milímetros de diámetro, de distribución homogénea, de ápice a base, ¿no? Todo lleno de milia, esas cabecitas de alfiler se ven. ¿Okay? Acá también es milia, en menor cuantía, pero hay. Otro con milia. Hay que saberlo diferenciar del árbol de brote. Y la forma de tuberculosis intrapulmonar es pleuresía tuberculosa. Esta es la pleura parietal, ¿no? Aquí están las necrosis gaseosas. La tuberculosis intestinal, ¿no? A nivel de la válvula iliocecal predominantemente, puede haber en otras áreas del intestino, sobre todo en colon, por ejemplo, también puede haber tuberculosis, ¿no? Puede haber tuberculosis en efectos sigmoides también. Y se forman los famosos granulomas o granos de mijo. ¿Ya? En algún momento cuando ustedes roten en cirugía como alumnos o sean internos, van a encontrar pacientes que entran con cuadros de suboclusión o de oclusión intestinal, abdómenes agudos quirúrgicos, ¿ya? Y van a entrar y muchas veces se van a dar con este tipo de sorpresas, ¿no? La formación de gránulos de mijo que están cerca del peritoneo de las asas intestinales. Hay que también diferenciarlo del proceso neoplásico tipo carcinomatoso. La tuberculosis ósea o de columna vertebral es el famoso mal de Pot, ¿no? Con osteolisis del cuerpo vertebral y formación del absceso secundario, ¿no? Se forma una jiba, ¿no? Generalmente al predominio dorsal. Hay signos radiológicos de actividad versus inactividad, ¿no? Todo lo que sea formas de discriminación, ganglios crecidos, cavitaciones, todo eso es actividad, árbol de brote es actividad. Todo lo que sea calcificación, fibrosis, ¿no? Engrosamiento o retracción de la hoja pleural, todo eso es inactividad, ¿no? Esta es una secuela de la TB, ya hemos mencionado eso, ¿no? Pues se puede retraer de tal manera que levanta la fisura,
y retrae la tráquea, ¿no? ¿Cuál es la clínica de la tuberculosis? ¿Cómo podemos aprender a sospechar o a tener un alto índice de sospecha de que estamos frente a un caso de tuberculosis? Dígame. ¿Cuál es la forma de sospechar? La policía. Sí, después para mencionar. Puede haber tuberculosis de mama también, de la glándula mamaria de las mujeres. También hay que saber diferenciar de la enfermedad granulomatosa de mama no tuberculosa. La tuberculosis de mama es una tuberculosis muy difícil de tratar, porque es muy fiscalizante, ¿no? Deforma la glándula mamaria de las mujeres. Es bastante complicado manejar una paciente así porque tiene mucho componente psicoemocional. Obviamente está desfigurando la glándula mamaria, ¿no? Entonces eso es también muy delicado de manejar, pero hemos tenido bastantes casos de eso. Tenía una paciente que tenía así álbumes de fotos, porque en esa época pues no había celular, ¿no? Tenía sus mini álbumes de las fotos de su glándula mamaria, ¿no? Se tomaba la foto para cómo iba evolucionando, y me las traía y les enseñaba. O sea, había realmente minado mucho su componente de su psiquis, ¿no? Pero al final se curó la persona. Pero quedó con muchas secuelas, con mucha retracción, muchas deformidades. La clínica de la TB, desde el punto de vista operacional, hay que saber distinguir los casos presuntivos de los casos definitivos, ¿no? Los casos presuntivos son los sintomáticos respiratorios, ¿no? Aquellos pacientes que tienen por lo menos 2 o más síntomas sugerentes de tuberculosis, ¿no? Son tosedores más de 14 días, los con flema, pueden tener hemoptisis, fiebre, sudoración nocturna, baja de peso, ¿no? U otros. Eso es lo que se denomina el síndrome consultivo, ¿no? Así es, aquel que comienza a toser, comienza a tener fiebres en las tardes, en las noches, suda mucho en las noches, se saca la ropa de pijama, cambia la ropa de cama porque suda demasiado, tiene fiebre, no tiene apetito, comienza a bajar de peso, está asténico sin ganas de hacer nada. A ese paciente hay que descartarle tuberculosis. Puede ser que tenga otro tipo de evento también, pero es lo primero que debemos pensar, ¿ya? Y el caso definitivo es aquel que ya se le ha diagnosticado tuberculosis, se ha demostrado que tiene la presencia del bacilo de la tuberculosis, porque tiene una prueba de detección molecular rápida y se le inscribe al sistema de información gerencial de tuberculosis. No todos los pacientes deben ser reportados, es el reporte obligatorio, que pasa a un sistema nacional, por el cual las personas que están autorizadas, que vemos TV, podemos acceder a esta información, porque es información confidencial del paciente, de una persona. Y podemos saber todo su historial, toda su vacinoscopía, su evolución, sus placas, todo está metido ahí. ¿De acuerdo? El sintomático respiratorio, desde el punto de vista operacional, también puede dividirse en 4 tipos de sintomático respiratorio. Sintomático respiratorio esperado, ¿no? Que es una fórmula epidemiológica, el sintomático respiratorio identificado, ¿no? El examinado y el confirmado con bacteriología, ¿no? Este es el paso final, ¿no? El que ya tiene síntomas y se le ha confirmado la tuberculosis. O sea, ya deja de ser sintomático respiratorio, ya es el caso confirmado. El diagnóstico, aquí la sospecha es, ¿cómo se puede decir? La clave es que el índice de sospecha sea alto. O sea, si tú sospechas, tú crees que es tuberculosis, sigue pensando que es tuberculosis. Solo con esa manera de pensar vas a lograr identificar a tu paciente. Se sospecha en toda persona que tiene síntomas, ¿no? Sugerentes de la enfermedad y se presenta en más de 2 semanas. Si se acompaña de hemoptisis, ¿no? Y tiene todo el cortejo sintomático general del síndrome consultivo, ¿no? Y el modo más adecuado de detectarlo es a través de una vacinoscopía de esputo, ¿no? Esa vacinoscopía de esputo puede ser llevada a microscopía óptica o una prueba de detección molecular rápida. Hay que hacer la primera evaluación, siempre la historia clínica es fundamental, hacer el examen físico adecuado y obtener los estudios para microscopía, el esputo, el cultivo y la prueba de susceptibilidad a fármacos, ¿no? Y obviamente sus rayos X, ¿no?
Ahora existen radiologías digitales que se pueden tomar de manera portátil y que se utilizan software de mapas de calor para poder detectar cambios sutiles. Es importante clasificar al paciente de acuerdo a la localización de la enfermedad, si es pulmonar, extrapulmonar, si es vaciloscopía positiva o negativa, si ha sido antes tratado o es un caso nuevo, y si tiene VIH o no tiene VIH. Todos son definiciones operacionales pero que son sumamente útiles al momento de clasificar a un paciente. El CIE-10 es importante también tenerlo en cuenta cuando se confirma con bacteriología o no tiene confirmación bacteriológica. Por ejemplo, los que tienen confirmación bacteriológica son aquellos que tienen escrito positivo y los que no tienen confirmación bacteriológica son aquellos, por ejemplo, que tienen una tuberculosis extrapulmonar, una tuberculosis pleural, por ejemplo, que es pausa vacilar o no encuentra bacilos. El caso índice es aquel que es el paciente portador de la enfermedad, pero que puede tener contactos. O sea, no son personas que vivan solas, generalmente tienen familias, salvo que sea un homeless, ¿no? Que no tenga familia, que vive en la calle, etc. Pero tiene contactos que pueden ser censados, examinados y controlados. Y de acuerdo a eso se hace el seguimiento de estos contactos, ¿no? Al inicio del tratamiento del paciente, del caso fuente, a los 3 meses, ¿no? Y hasta el término del tratamiento, ¿no? Porque la posibilidad de que aparezca tuberculosis en un paciente en un contacto cercano, hasta en 2 años puede ser factible que aparezca, ¿ya? Este es un algoritmo para contacto de niños menores de 18 años en base a lo que es la reacción del PPD o del virus. No vamos a ahondar en eso. El diagnóstico microbiológico con vaciloscopía se sirve para el diagnóstico como para control del tratamiento, la vaciloscopía mensual, ¿no? Se utilizan por lo menos 2 muestras de esputo, ¿no? La primera tiene un rendimiento del 80% y la segunda del 10% y la tercera del 5%, por eso que solamente se piden 2 pruebas. La vaciloscopía, si bien es cierto, es lo que tiene más al alcance, lo más barato, obviamente que tiene poca sensibilidad y poca especificidad por lo que ya hemos mencionado, ¿no? Que puede ser otro tipo de vacilación alcohol resistente. Pero nos sirve para ver sintomáticos respiratorios, contactos o sospechas de tuberculosis en pacientes que tengan radiografías anormales, ¿no? Y se puede obtener de cualquier muestra la vaciloscopía excepto de la orina, o sea, no es de una orina simple, sino de una orina de 24 horas. ¿Ya? Y esto lo que es orina se manda a cultivo, no se mira por vaciloscopía directa, porque puede haber otro tipo de micobacterios. Por ejemplo, en el caso de los varones, puede haber lo que se denomina el micobacterio smegmatis, ¿no? Está en el smegma, ¿no? Del prepucio delante del paciente, y eso puede confundir. Se utiliza para seguimiento también, ¿no? Las lecturas se hacen en base a la presencia de los bacilos en determinados números de campos, por microscopía, ¿no? Mientras más concentrados son en menos campos, mayor es la posibilidad del paciente, ¿no? Sirve para control de tratamiento. Por ejemplo, yo tengo un paciente que tiene tuberculosis, vaciloscopía positiva con alta carga vacilar, ¿no? En sus 3 muestras. Al segundo mes sigue positivo, al tercer mes ya me sale una negativa, 2 positivos, todavía sigue siendo positivo, al cuarto mes todavía positivo, ¿no? Y si por ejemplo este paciente sigue positivo todo su tratamiento, es un fracaso, pero ya no vamos a esperar a terminar el tratamiento para declararlo fracaso. Generalmente se toma el punto de corte al segundo mes. Cuando tú tienes al segundo mes positivo ese paciente, ahí tienes que decir, ojo, algo está pasando aquí. O es un paciente que tiene mucha carga vacilar, a pesar de estar recibiendo el tratamiento correcto y debe prolongar su tratamiento, o estamos hablando de un fracaso de tuberculosis, de tuberculosis resistente. Pero ahora con las pruebas de detección molecular rápida, para valorar resistencia, eso ya ha disminuido, ¿no? Los cultivos sirven para ver, obviamente, la confirmación de que hay micobacterios en tuberculosis, ¿no? Se utilizan en el caso de los pacientes con tuberculosis resistente, controles cada 3 meses, ¿no? De los cultivos. Esta es la hoja de información, ¿no? de la solicitud de una vaciloscopía, sea intrapulmonar o extrapulmonar, eso lo vamos a ver en el consultorio, ¿no? ¿Y cómo podemos optimizar el tratamiento? Pues muy fácil, a través del flujo
que hemos mencionado, las pruebas de detección molecular rápida, los famosos GeneXpert, ¿no? que evalúan fluidos corporales y esputo para ver si hay resistencia a la rifampicina, que es uno de los núcleos de tratamiento de la tuberculosis. Si el paciente presenta resistencia a rifampicina, estamos hablando de una tuberculosis resistente o multidroga resistente, ¿no? Existen otros exámenes, por ejemplo, que se usan en pacientes con VIH, por ejemplo, ¿no? Una prueba de orina que detecta el antígeno lipoarabino manán, ¿no? Que es uno de los componentes antigénicos de la capa de la pared celular del microbacterio tuberculoso. Otro es el TrueNAT. El TrueNAT es un examen similar al GeneXpert, pero que se utiliza de manera portátil, ¿no? Puede llevar a zonas alejadas, porque en cambio el GeneXpert se utiliza en un laboratorio con un equipo bastante especial. Este es el equipo especial, ¿no? Donde la muestra se liquefacta, ¿no? Se ponen los cartuchos y se evalúa la respuesta si hay resistencia o no a rifampicina. Hay lo que es el GeneXpert RIF, que es para rifampicina, y hay lo que es el GeneXpert RIF Ultra, que es mucho más específico, y el GeneXpert MTV XDR, ¿no? Que es para pacientes con extrema resistencia. Esto es lo que evalúa, ¿no? Resistencia a isoniazida, a etolamida, resistencia a fluoroquinolonas, ¿no? Resistencia a otros fármacos como pueden ser aminoglucósidos. Este es otro tipo de prueba que se desarrolla con sonda en línea, ¿no? Para ver tanto en primera como en segunda línea resistencia a fármacos. Y los cultivos de medio líquido como el NGIT, ¿no? El NGIT, que es una prueba que también evalúa resistencia a fármacos de primera y segunda línea, ¿no? Acá están los tiempos de demora, ¿no? Miren, el cultivo de medio sólido, que es el habitual, 60 días. El cultivo de medio líquido, 42, ¿no? Y la presensibilidad en medio líquido, 25 días, 3 semanas. Todo eso se puede obtener a través de una página que es del Instituto Nacional de Salud, que es la página del Plan de Acción 2, donde encontramos todas las pruebas que se le han realizado al paciente y todos los resultados. Con eso nosotros podemos saber frente a qué tipo de paciente estamos manejando. Si es un paciente sensible o resistente, qué prueba se ha hecho y cuál es su patrón de resistencia. Esto también tiene acceso solamente los médicos que manejan tuberculosis. Lo que les había mencionado, la radiología digital, ¿no? Que ahora se utiliza mucho en zonas periféricas para poder detectar mapas de calor de lesiones de pacientes con sospecha de tuberculosis. Y el seguimiento se hace pues, en aquellos pacientes, seguimiento cercano, cuando sigue la sospecha, el alto índice de sospecha, a todo paciente que tenga esputos negativos en 2 muestras, aquellos que haya salido su resultado de la prueba de detección molecular rápida no detectado, que sigan sospechando de tuberculosis, y estos pacientes, si tú estás convencido de que es una tuberculosis o contacto epidemiológico, comportamiento de la enfermedad, etc., grupo de riesgo, dar un diagnóstico clínico, o sea, sin confirmación bacteriológica, e iniciar un tratamiento correspondiente, si es que tiene caso fuente o no tiene caso fuente. Bien, esta es la primera parte. La segunda parte vamos a hablar de tratamiento, prevención y medidas de control. Ya vamos a descansar unos 5 minutos. Que ya van a ser las 12.